Saludos queridos hermanos, vamos continuando con nuestro itinerario a la preparación, a la consagración total a Jesús por manos de la Santísima Virgen María. Tenemos el tema número 16 en este segundo bloque, la crisis de fe en el hombre. Bienvenidos. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. La crisis de fe en el hombre, la crisis de fe que sobreviene cuando nuestras expectativas no han sido colmadas, cuando nuestros deseos quizás no se ven reflejados en una realidad a veces difícil, a veces trágica. Es la experiencia de los discípulos de Emaús, es la experiencia de los discípulos
ante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas expectativas se habían generado en torno a la experiencia de un Mesías, la posibilidad de una liberación que para algunos tenía unas características sociales, políticas, quizás económicas. Todas aquellas expectativas que se había generado en un pueblo de Israel que se siente elegido, pero que siente la presión de aquellos que los han dominado, que les han quitado la libertad, que les quitan sus perspectivas. Es la experiencia de estos discípulos de Emaús que van de camino, que van discutiendo, que van haciendo sus elucubraciones en torno a lo que pudo haber sido, en torno a lo que esperaban, en torno a sus expectativas. Sin embargo, la experiencia se les ve intervenida para poder ser comprendida. Mientras discutían por el camino, se les acerca Jesús y se pone a caminar con ellos. Es el primer paso frente a la crisis de fe. Darnos cuenta de quién va a nuestro lado. Y muy seguramente nos daremos cuenta que el mismo Dios es el que se pone a nuestro lado en el camino. Algo les impedía verlo, algo les impedía reconocer entonces la presencia de un Dios que acompaña el caminar, a veces tortuoso, de la vida cotidiana, el caminar a veces tortuoso de aspiraciones legítimas, pero que muchas veces están enmarcadas en las expectativas, muchas veces están enmarcadas en las aspiraciones y en las ambiciones, muy aferradas al espíritu del mundo. Esta es la experiencia de los discípulos de Emaús que no logran distinguir, que no logran ver. Algo les enceguece para reconocer precisamente a un Dios que camina con ellos. Es Jesús el que, haciéndose el encontradizo, les pide que le expliquen cuál es la razón de ese desconcierto, de esa crisis de fe. Y la respuesta muy clara en este evangelio: nosotros pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Nosotros pensábamos, era lo que nosotros teníamos planeado. No estamos muchas veces dentro de los planes de Dios, sino que esperamos que Dios se acomode a nuestros planes, a nuestras expectativas, sino que esperamos precisamente que Dios casi que nos obedezca, nos complazca en aquello que nosotros necesitamos. Y sabemos muy bien que Dios sabe con mucha anterioridad qué es lo que verdaderamente necesitamos. Jesús les explica lo que se decía en las Escrituras. Jesús les explica el plan de Dios. Jesús sale a aclarar ese momento de crisis con la palabra, con la promesa, con lo que Dios tiene para darnos, que es la expresión de su amor y de su infinita misericordia. Les empieza a mostrar cómo deben confiar precisamente en Él, en Dios, que desde el principio se ha mostrado como el buen pastor que acompaña a sus ovejas, que las lleva por los mejores pastos. Él va haciéndoles abrir los ojos y el entendimiento para reconocer el plan de Dios. Cuando eso sucede, cuando nos introducimos dentro de esa palabra de Dios, dentro de esa comprensión, el entendimiento, el don del entendimiento que debemos pedir al Espíritu Santo para comprender las Escrituras, para comprender la voluntad de Dios, entra Jesús a quedarse con nosotros. Cuando entra Jesús a quedarse con nosotros, cuando le abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro corazón, Él entra para abrir definitivamente nuestros ojos al entrar en comunión, al partir el pan. Los momentos de crisis se vencen precisamente en la escucha atenta de la voluntad de Dios, no en las búsquedas personales, en la escucha atenta de la palabra, en la meditación,
en el ofrecimiento también de las dificultades, para poder empezar a abrirnos a lo que es mucho más grande, a lo que es mucho más inteligente, a lo que es verdaderamente perdurable, que es la voluntad salvífica, misericordiosa de Dios. Allí es donde nosotros podemos abrir definitivamente nuestros ojos, nuestro corazón y comprender que Dios siempre ha estado a nuestro lado, que Jesús caminó a nuestro lado, que las circunstancias difíciles, las circunstancias a veces tormentosas, también a veces los triunfos, han sido necesarios para ir caminando, para ir entendiendo, para ir realizando esa voluntad salvífica de Dios. Y allí entonces comprender que estamos llamados a anunciar, a llevar adelante esa voluntad de Dios compartiendo con nuestros hermanos.